Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Clouster y AWS. Les damos la bienvenida a nuestro conversatorio La importancia de tener una buena arquitectura en la nube. Mientras los asistentes van ingresando, les compartiré la agenda para el día de hoy. La bienvenida e introducción estará a cargo de Natalia Franco y Maximiliano Díaz de Amazon Web Services. Luego le darán paso a Ricardo, CTO de Clouster, quien compartirá con nosotros el Well Architected Framework. Seguido de él estará Leonardo Suárez, CEO de Clouster, nos presentará la solución Well Architected Review y los beneficios que tenemos para ustedes gracias a la alianza con AWS. Nos estará acompañando también Germán González, Tech Lead de Voice123, quien compartirá su caso de éxito y experiencia con esta metodología. Finalizando el conversatorio, habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas en donde les agradecemos escribirlas en la opción de Q&A. Nuevamente, gracias por acompañarlos y le doy paso a Natalia y Maximiliano. Buenísimo. Muchas gracias, Caro. Gracias. Hola a todos los asistentes. Yo soy Maximiliano, soy Account Manager para Startups de AWS. Trabajo para Colombia y Chile. Soy chileno. Y me gustaría primero que todo presentarnos como equipo. Muchos de ustedes ya han trabajado conmigo o con Natalia, somos colegas y nuestra principal misión es apoyar a las startups en su desarrollo y por lo tanto todo lo que necesiten siempre cuenten con nosotros, ya sea algo técnico o algo de negocios. En esta oportunidad también hay algo que me gusta mucho mencionar y es que AWS con las startups en Colombia principalmente es prácticamente un partner muy fuerte de Clouster. Me gusta mucho decir que cuando miren a Clouster, están mirando también a AWS. Por lo tanto, toda nuestra relación y la forma en la cual trabajamos con startups hoy día nos ha dado muchísimos beneficios y lo más importante, que está ayudando a las startups a crecer y lograr sus objetivos de negocio. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y les doy la bienvenida. Vamos en este momento a unirnos con Clouster, como decía Maximiliano, para conversar un poco sobre el marco de buena arquitectura, sobre esa importancia de tener una base de infraestructura correcta y las recomendaciones que les damos pues para optimizar siempre su arquitectura. Bienvenidos, esperamos disfruten muchísimo esta sesión y ya saben, tienes nuestros datos de contacto para cualquier requerimiento que tengan. Le doy entonces la bienvenida a Ricardo González de Clouster para que les cuente un poco sobre de qué se trata este marco de buena arquitectura. Cualquier duda que tengan o pregunta, nos pueden escribir por el chat. Estamos súper atentos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Dame un segundo, inicio aquí, compartir mi presentación. Sí, efectivamente, pues mucho gusto. Gracias a todos por estar en este conversatorio sobre las prácticas de buena arquitectura en la nube. Y pues primero vamos a recorrer qué es el Well Architected Framework y por qué es tan importante hoy en día. Y nos vamos a basar en un escenario real de qué es lo que pasa cuando no estamos preparados para los escenarios. Y es, todos recordamos, bueno, o al menos algunos recordamos el desastre de Chernobyl. Básicamente es el desastre nuclear más grande de Europa, que dejó como resultado varias ciudades fantasma en lo que era la Unión Soviética, en particular la ciudad de Pripyat. Y fue resultado de una prueba para verificar los sistemas de seguridad. No era una situación descontrolada, era simplemente una prueba de un escenario. ¿Qué sucedió? Que los operadores no tenían todo el contexto, los operadores de la planta no tenían todo el contexto de todo lo que había pasado, ni habían coordinado los equipos de prueba con
con los equipos que estaban operando en ese momento, ni con los encargados de la seguridad. Además, se realizó dicha prueba en un cambio de turno, entonces los equipos perdieron contexto, no tenían una comunicación muy clara y pues básicamente se obviaron algunos procedimientos operacionales. Entonces, wow, uno dice, bueno, cómo la suma de pequeñas cosas termina siendo un problema muy grande. Y pues cuando uno revisa sus propios sistemas, uno puede también hallar la respuesta sobre qué tan listo está para enfrentar situaciones de potencial riesgo desde diferentes perspectivas. Entonces, vamos a ver en qué consiste el Well Architected Framework de AWS y entender cómo podemos aprovecharlos en nuestros escenarios. ¿Qué me llevaría a buscar el aplicar este Well Architected Framework? Básicamente, si yo tengo los objetivos asociados a construir y desplegar más rápido mis soluciones, si busco reducir o mitigar el riesgo asociado a la seguridad inherente a cualquier sistema de información, para poder tomar decisiones arquitectónicas, operativas, de seguridad mucho más informadas, y para poder involucrar las mejores prácticas del propio AWS que ha destilado durante todos estos años en el despliegue de soluciones en la nube. Digamos que ese conocimiento es muy valioso y pues nos ayuda a resolver problemas de manera mucho más efectiva. El Well Architected Framework tiene varios elementos organizados en pilares y principios de diseño. Entonces, los pilares son esos grandes segmentos temáticos que abarcan cualquier solución. Y los principios de diseño son esas premisas que aplican o de manera general o de manera específica los pilares. Ese conocimiento y esas definiciones se traducen en una forma de preguntas, que al final yo puedo utilizar esas preguntas para analizar mi sistema. Y en eso consiste, así está documentada y materializado el Well Architected Framework. Pero bueno, ¿cuáles son los pilares? La excelencia operativa, bueno, más adelante los voy a detallar, pero la excelencia operativa, seguridad, confiabilidad de los sistemas, el rendimiento, el que tenga la respuesta esperada en mis sistemas y la optimización de costos. Recordemos que en la nube pues yo pago por lo que uso, pero pues es importante identificar cómo lo estoy usando de manera efectiva. Los principios de diseño, pues como les decía, hay unos principios generales y unos principios específicos a cada pilar que se enfocan en características muy particulares en cómo mis soluciones encajan en la nube. Las preguntas vienen estructuradas vienen con una estructura muy sencilla de trazar, en la cual nos enfocamos en un pilar cada pilar tiene un conjunto de preguntas, más o menos entre 9 y 11 preguntas. Total, hoy en día son 52 preguntas que definen el framework. Y se da también un contexto, pues porque una pregunta sin contexto, pues al final queda muy abierta. Entonces, asociada, por ejemplo, este caso, ¿cómo gestiona los límites de servicios de sus cuentas? Y esto tiene que ver, acá el contexto lo que me va a dar es, dentro del marco de los servicios de AWS, qué significan esos límites y cómo los puedo tratar. Y hay unas mejores prácticas asociadas a ese manejo de los límites de servicio. Entonces, la idea es identificar en qué punto estoy y cómo puedo mejorar. Entonces, entremos un poquito más en detalle a los pilares y los principios de este Well Architected Framework. Esos principios generales que mencionaba, pues se enfocan en el fondo conceptual de lo que es la nube y cómo se diferencia con los escenarios on-premise. Dejar de adivinar las necesidades de capacidad es una de las cosas más grandiosas que entregó la nube a cualquier compañía que utiliza tecnología, que consume servicios de tecnología. Y es que antes de la nube
Pues básicamente yo tenía que provisionar capacidad y por lo general ese provisionamiento de la capacidad era muy costoso y me tomaba mucho tiempo provisionar. Tiempo es porque es, por ejemplo, a veces habilitar un servidor de X capacidades me tomaba meses en poderlo traer, legalizar, eh, instalar, configurar y desplegar todas mis aplicaciones. Podía tomar semanas y meses. Y pues, ¿qué pasa? Que esa capacidad yo la puedo necesitar. Si yo no tengo suficiente capacidad extra, pues en el momento en que ya necesite más capacidad, pues voy a poder quedarme en un corto de esa capacidad, ¿no? Entonces, me tocaba adivinar más o menos qué carga voy a necesitar y provisionar capacidad extra. ¿Qué me implica esto? Pues pagar más de lo que necesito, tener capacidad muerta ahí mientras no la uso. Eso al final es dinero desperdiciado. También poder probar los sistemas con la escala de producción. Yo puedo iniciar un proyecto teniendo una expectativa de tener millones de usuarios conectados utilizando mi servicio, ¿cierto? Pero, ¿cómo puedo probar que la arquitectura de mi solución en realidad cubra esa necesidad? ¿Sí? Si lo tengo on-premise, es muy difícil poder tener una capacidad para probar esa escala. Y cuando yo la pruebo, pues solo la necesito durante la prueba, no la necesito permanentemente. Entonces, esa inversión que tengo que realizar para poder habilitar esa prueba, pues es muy alta. Automatizar para facilitar la experimentación arquitectónica. Y acá tecnologías y prácticas como la infraestructura como servicio, como código, infraestructura como código que me permite definir en plantillas, en scripts, cómo es la estructura de mi solución y poderla desplegar de manera automática, me ayudan a, por ejemplo, poder replicar mi ambiente simplemente con un clic. Entonces, digamos, es importante que aprovechemos estas tecnologías para ¿cómo se dice? Para experimentar. Si yo ya puedo provisionar mis ambientes de una manera estándar, pues también puedo explorar más servicios más fácilmente. A su vez, esto me va a permitir evolucionar la arquitectura. Y es que si son usuarios de la nube, se habrán dado cuenta que cada semana tenemos nuevos servicios, nuevos features, nuevas características, mejoras en la tecnología, por ejemplo, que me permite mayor performance con menos gasto. Entonces, al tener toda esta automatización, yo puedo ir evolucionando mis servicios, mis aplicaciones, incluyendo nuevos servicios que de pronto resuelvan cosas que antes yo estaba haciendo. Por ejemplo, no sé, todos los servicios de procesamiento de lenguaje natural. De pronto yo hice una inversión en construir unos modelos para analizar ese lenguaje natural, pero pues hay un servicio que lo hace por mí y de pronto lo hace más eficientemente, con una mayor precisión, con un menor costo. Entonces, pues esa evolución de la arquitectura es algo que no debemos olvidar. No podemos simplemente esperar que una solución se construya, se diseñe, se construya y quede ahí de manera estática, porque vamos a estar de alguna manera o desaprovechando cosas, que significa mayor agilidad, mayor rendimiento, o también generando alguna potencial riesgo operativo de seguridad también. Guiar la arquitectura a partir de los datos, y es nada de suposiciones, nada de especulaciones. Tengo datos, puedo instrumentar todo, puedo medir todo, puedo trazar todo. Luego esos datos me pueden ayudar a tomar esas decisiones de manera más informada, más efectiva. Y la práctica de los días de juego, los game days, son una práctica que creó AWS para simular escenarios de fallo, escenarios de problemas, y entender qué tan listo está tanto nuestro equipo de operaciones de tecnología como nuestra solución para solventar dichas situaciones, para resistir esas situaciones. Entonces, los pilares pues se enfocan en algunos en esos aspectos particulares de la solución, pero que al final cualquier solución en la nube requiere
requiere una forma de resolverlo. Entonces, la excelencia operativa, el pilar de la excelencia operativa se enfoca en entender cómo es nuestra habilidad para ejecutar y monitorear de manera eficiente las soluciones que tenemos, ¿sí? ¿Cómo podemos saber el estado de la solución en algún momento del tiempo? ¿Cómo podemos garantizar que lo que vemos es lo que está pasando y cómo podemos responder a las situaciones que se dan dentro de mi solución? ¿Qué tan automático lo hacemos? ¿Qué tan bien definido nuestro proceso está? Y se enfoca siempre en generar el valor de negocio, en que el delivery del servicio se dé. Y hay una parte crucial dentro de la excelencia operativa y es la evaluación continua de sí mismos, ¿no? De sus procesos, de sus procedimientos de soporte, operación, de administración, cómo constantemente puedo mejorarlos para hacerlos más efectivos, más eficientes, menos costosos, pero que garanticen la continuidad del servicio. Desde la perspectiva de seguridad, hay diferentes aspectos que uno debería analizar en cualquier solución. Cómo se gestiona la identidad y el acceso, ¿sí? Autorización, autenticación, es un elemento importantísimo. ¿Quién es quién y quién puede hacer qué? ¿Cierto? También detectar anomalías desde la perspectiva de seguridad en mi solución. Proteger la infraestructura, las fronteras de red, por ejemplo. ¿Cómo protejo esos recursos y esos activos de información que yo tengo desplegados en la nube de intrusión externa? Proteger los datos. ¿Cómo identifico la manera en que los datos son utilizados? ¿Qué potenciales exposiciones puedo tener? ¿Cómo protejo los datos tanto en tránsito como en reposo? ¿Sí? En los discos que almaceno o en el tráfico de red, ¿cómo lo protejo? ¿Y qué tan listo estoy para la respuesta a incidentes de seguridad? Entonces, para ello, pues, para todos estos aspectos y otros adicionales, generalmente hay algún servicio de AWS que me va a soportar esa implementación y esos controles requeridos allí. Entonces, desde cada una de estas perspectivas, en la gestión de llaves de encripción, la protección con firewalls de aplicación, los controles de detección de manera transversal, la auditoría, en fin. Ahora, hay un concepto que a mí me parece, me encanta y está muy asociado al rendimiento y es la simpatía mecánica. Y esto lo dijo Jackie Stewart, un piloto de Fórmula 1, campeón de Fórmula 1 de los 70s, 60s, 70s. Y es que no tienes que ser un ingeniero para manejar un auto de carreras, pero debes tener simpatía mecánica. ¿Qué significa la simpatía mecánica? Uno debe entender cómo funciona el carro que estás manejando, ¿sí? Y entender cómo tus acciones sobre el carro generan un resultado en la conducción. Y no es simplemente el manual de pues, los cambios, acelerador, freno y timón, sino entender pues, esos aspectos un poco más internos que te ayudan a tener la diferencia en el performance. Entonces, aquí el concepto es que yo debería entender cómo funcionan los servicios que utilizo para sacarle el mejor provecho en mi contexto, ¿cierto? También desde la perspectiva de rendimiento, tengo una oportunidad mucho más fácil en la nube de experimentar y seleccionar. Si yo quiero, por ejemplo, tener una altísima escalabilidad, una elasticidad de mis soluciones, pues yo puedo usar diferentes estrategias y diferentes aproximaciones arquitectónicas con diferentes servicios a utilizar. Entonces, por ejemplo, si mis aplicaciones se despliegan en instancias, pues yo puedo, por ejemplo, balancear esa carga utilizando colas de mensajes con SQS y balancear mi granja a partir de la llegada de esos mensajes y sirviendo como punto de entrada a mi gestión de datos en una base de datos relacional. Pero también arquitectónicamente este mismo principio lo puedo aplicar con flujos de Kinesis, streams para
procesamiento de altos volúmenes de datos en modo de flujo, con respuestas ante esos flujos a través de funciones lambda, que es una implementación de soluciones serverless, que ya no tengo instancias, sino que despliego piezas de código que corren de manera elástica y escalable en AWS, y utilizar servicios de datos que pudieran ser o no relacionales. En este caso, por ejemplo, Dynamo es una base de datos no relacional de llave de valor que escala de manera dinámica dependiendo de la carga que haya. Entonces, estos son dos formas, por ejemplo, arquitectónicamente diferentes de lograr el mismo objetivo: una alta performance y una alta escalabilidad. Ahora, ¿cómo llego a esas soluciones? Pues es ir experimentando y determinar en mi contexto cuál es el más adecuado. Y eso con la nube es mucho más sencillo. Ahora, confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es esa característica sistémica que me dice qué tan disponible va a estar mi sistema para mi usuario final, ¿sí? Cuánto tiempo está arriba versus el tiempo que está abajo por X o Y razones que haya. Cómo garantizo la durabilidad de mis datos, que si tengo una caída en mi sistema, cómo puedo recuperar esos datos que no pueden generarse nuevamente. Digamos, un ejemplo normal es, bueno, yo puedo perder de pronto el repositorio de los reportes. Eso podría pensar que es un repositorio volátil. ¿Por qué? Porque tengo los datos para generar nuevamente esos reportes y no debería tener problema. Pero entonces yo debo garantizar que esos datos para generar los reportes los tenga siempre disponibles y no los vaya a perder ante ningún desastre. Y la práctica de la prueba y mejora continua en términos de confiabilidad. Muchas organizaciones a veces diseñan sus soluciones, las despliegan, arman su plan de continuidad, su plan de recuperación de desastres, pero no lo prueban. Y en el momento de que pasa el desastre en realidad, se dan cuenta que, por ejemplo, los backups de base de datos no habían quedado bien y no se habían verificado con anterioridad. O que el modelo de ERP que habían armado resulta que está desactualizada las versiones del software que está desplegando y entonces no cumple con lo que se espera para la continuidad del negocio. Entonces, la prueba y la mejora continua son un aspecto fundamental de la continuidad, de la confiabilidad. Y por último pilar, entonces está la optimización de costos. Y como les decía, pues uno en la nube paga por lo que se usa, pero pues si usamos lo que necesitamos, a veces y en la gran mayoría de casos, muchos clientes empiezan a veces sobredimensionando sus recursos, pensando justamente con esa filosofía del modelo on-premise, de yo tengo máquinas, capacidades por si acaso, ¿sí? Más grande de lo que espero, de lo que realmente necesito, pero es por si acaso tengo un pico, por si acaso tengo algún defecto que me hace generar mayor consumo de CPU, de RAM, lo que sea. Pero esa mentalidad de tener el tamaño adecuado es súper clave, porque si no estoy igual desperdiciando recursos. Si me pongo es lo que se llama el right sizing, ¿no? El tamaño correcto de cómputo y almacenamiento. Es que no, es que yo habilito un disco de 10 teras por si los logs crecen, pero pues en realidad estoy ocupando 10 gigas. De pronto eso es demasiado, igual si lo estoy pagando, ¿no? Incrementar aplicar mejor el concepto de la elasticidad, y la elasticidad es justamente crecer en la medida que lo requiero y encogerme cuando también lo requiero. Entonces, al crecer, crezco, tengo más usuarios, o por ejemplo, aplicaciones que son estacionales. No sé, la aplicación el cálculo de generación de extractos de un banco. Pues eso es un proceso que pasa una vez al mes, al final del mes o al comienzo del mes, y necesita un procesamiento masivo, picos, necesito mucha capacidad, pero yo no necesito esa capacidad 29 días al mes, la necesito un día al mes. Entonces, la posibilidad de crecer en ese día tantas instancias o tanta capacidad que requiera y poderme encoger nuevamente
la mínima capacidad posible para estar disponible es la elasticidad. Y eso me ayuda a pagar lo que realmente necesito. No pago las instancias completas durante los 30 días, sino solo pago durante ese día que necesito el procesamiento. El modelo de precio es correcto. Y aquí es importante entender que dependiendo de la manera en que yo pague los servicios, yo puedo obtener algunos beneficios económicos. Si yo ya sé que voy a utilizar por lo menos esta capacidad de recursos, yo podría usar conceptos como la reserva de recursos o modelos de saving plans que me permiten garantizar un consumo pero a un mejor precio. Lo mismo las soluciones de almacenamiento. Por ejemplo, hay ahorita soluciones, productos y servicios como Aurora Serverless. Aurora Serverless es una base de datos, como su nombre dice, serverless. Es decir, no tengo una instancia dedicada específica para atender mis solicitudes de base de datos, sino que es una capacidad que es elástica, crece y se encoge en la medida que lo requiero. Y entonces, no sé, si mi aplicación solo funciona de 8 a 5, porque pues mis usuarios están de 8 a 5, si yo tengo esto en instancias, pues lo que tengo es 2/3 del tiempo desperdiciado porque desde las 5 p.m. hasta las 8 de la mañana del otro día nadie lo va a usar, pero con un escenario serverless, por ejemplo, pues se activa, se habilita, está disponible las de 8 a 5 y el resto del tiempo pues se pone en su mínima expresión. Entonces, hay muchas formas de optimizar el costo, pero la clave aquí es poder medir, poder monitorear, saber qué es lo que hay, ¿no? Entonces, con esto, pues termino mi presentación, mi explicación de lo que es el Well Architected Framework. Y aquí, pues, le doy el paso a Leo. Gracias, Ricardo. Los invitamos a responder una encuesta que voy a lanzar en este momento sobre los 5 pilares. ¿Qué reto consideran más importante cuando se habla de TI? Seguridad, confiabilidad, rendimiento, costos, excelencia operativa. Los invitamos a votar. Muchas gracias. Sí, pueden votar mientras es como lo que desbloquea el siguiente slide. Entonces, los invitamos a que nos ayuden con sus votos. A Mauri, Andrés, Eric, Ernesto, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Al igual a Nata y a Maxi por abrir este espacio. Y definitivamente creo que todos los que estamos acá, seguramente la mayoría hemos experimentado más escenarios como nativos de nube y no las startups que seguramente están liderando a nivel técnico vivieron o tuvieron que correr aplicaciones de otra manera. Me atrevería a decir eso. No solamente por el momento, sino la misma facilidad de utilizar los servicios de la nube, como la de AWS, al igual que seguramente algunos de ustedes han sido beneficiarios de créditos de Activate, seguramente en este momento no están tan presionados para que lleven una práctica de nube al extremo y seguramente más temprano que tarde van a tener que hacerlos y este conocimiento básicamente lo que les va a permitir es acercar y prevenir evaluando el estado actual de cómo están en ese cumplimiento del marco de buena arquitectura. Y antes de comenzar, seguramente antes de, como les decía, antes del momento en el cual sus negocios se disparen, que van seguramente a ser muy exitosos, quisiera hacerle las siguientes preguntas como contexto. En términos generales, aunque ya lo mencionó Rick, quiero que vuelvan a pensar si están haciendo un buen uso de la nube, saben qué es hacer un buen uso de la nube y qué de alguna manera hace que estén cumpliendo ese marco de buena arquitectura y qué tipo de cosas los está limitando de ese frente. Una buena pregunta para hacernos. ¿Cumplen las buenas prácticas de arquitectura recomendadas por AWS? ¿Saben cuáles son esas prácticas? Ahora hace un rato nos habló
Rick del tema, ya se los voy a recordar, pero me parece importante saber si sí lo están cumpliendo y si las están cumpliendo, en qué nivel de cumplimiento tienen en este momento. Y una pregunta, pues seguramente, como lo mencionaba en este momento, si son beneficiarios de créditos y hay, digamos, unas cantidades que pueden llegar a ser interesantes en un momento inicial, pero si son exitosos, seguramente la pregunta que se harán todos los días es si usan y pagan lo que necesitan. Creo que esta es una pregunta súper importante para afinar y alinear todo lo que tenga que ver con lo que realmente es lo que es la necesidad de los recursos que tiene mi negocio y realmente pagar lo justo en el momento que esto se esté consumiendo. Pero ¿cómo materializar el Well Architected Framework? Pues básicamente se materializa a través de lo que nosotros denominamos Well Architected Review o WAR. En términos generales, lo que hacemos es acercarles el conocimiento y las prácticas de cientos, y me atrevería a decir que miles de empresas que utilizan la nube de AWS a través de una metodología que compila todo lo que ha hecho que las que son exitosas lo sean, y en ese camino lo que han podido documentar y aprender de ese camino realmente lo apliquen en un marco, que es el que lo mencionó anteriormente Rick, y se documente en 5 pilares. Esas buenas prácticas básicamente se resumen en estos 5 pilares que son las que recomienda AWS para que sean exitosos y no tengan que de alguna manera aprender con los golpes o aprender con errores que de alguna forma se pueden evitar. En términos generales, esos 5 pilares son excelencia operativa, ya lo habló Rick, seguridad, confiabilidad, rendimiento y optimización de costos. De esta manera, lo que esta metodología nos va a permitir es evaluar el estado actual de esas cargas de trabajo con respecto a esas buenas prácticas que les acabo de mencionar y definir un plan de remediación que aprovecha al máximo las herramientas las capacidades de nube ajustadas a su carga de trabajo, ajustadas a su aplicación. No hay una receta estándar para todas las empresas. Pero ¿cómo se hace? Se preguntarán ustedes, bueno, deme un Well Architected Review o deme 2. No, la verdad es que esto se hace por carga de trabajo, no se hace por cuenta. Eso es una de las cosas que es bien importante tener en cuenta. ¿Cómo se hace? Partimos de entender en esa primera revisión enfocada a resolver un cuestionario con preguntas enfocadas a cada uno de los pilares, qué nos da como resultado de nivel de cumplimiento. Y ese resultado, en términos generales, nos va a permitir definir un plan de remediación que, como les decía, es ajustado a su carga de trabajo. Nos va a permitir de alguna forma entender qué tipo de cosas están fallando y con base en las prioridades de cada negocio, en sus prioridades como empresa, vamos a definir y priorizar qué es más importante para ustedes, qué se puede hacer rápido y tener victorias tempranas, y de esa manera empezar a ejecutar un plan de remediación ajustado a esas definiciones que se hagan. Con esa ejecución de esa remediación, lo que nos va a permitir es tener una segunda revisión que nos va a permitir comparar qué nivel de mejora hubo entre la primera y la segunda. Y en la medida que cumplamos unos requisitos que AWS sugiere, como lo, digamos, planteado o ideal para llegar digamos, en ese plan de remediación, corregir en esa segunda revisión, si lo logramos, básicamente puede haber una desembolso o reembolso más bien de créditos, porque de alguna forma lo que va a hacer es comparar ese estado inicial con esa segunda revisión, y con esa comparación, en la medida que puedan seguir las recomendaciones que les hagamos de remediación, seguramente este reembolso de créditos va a poder ser viable y se va a poder ejecutar con respecto a la carga de trabajo que revisamos. Bueno, mi nombre es Leonardo Suárez, soy actualmente lidero a Clouster a nivel de ventas. En este momento, lo que nos permite diferenciarnos como un partner de AWS, y reitero el agradecimiento que nos hace Maxi y Natalia al abrirnos este espacio, es que también fui o soy startupper, tengo algunas iniciativas que de alguna manera me permiten entender la industria
entender lo que es una startup diferente a lo que es una empresa que nació en otro contexto o que tiene otras dinámicas de negocio. Entonces, en ese sentido, la idea es poder acercar todo ese conocimiento de una manera práctica y ágil. Por eso es que estamos acá y queremos compartir ese conocimiento. En términos generales, lo que Cloudster actualmente permite ofrecerles a ustedes es nuestra experiencia a través de más de 200 proyectos implementados exitosamente de manera, digamos, continua en los últimos años, con miles de experiencia técnica, con un enfoque en las siguientes cargas de trabajo. Cuando hablamos de DevOps, lo que buscamos es ajustarnos a la cultura de cada empresa, a la cadencia de desarrollo y de entrega de servicios que tenga cada negocio, la seguridad ajustada a las necesidades de la industria en la cual ustedes están trabajando y a las particularidades de su startup y a los requerimientos que deban cumplir. A veces cuando pensamos en términos de migración, pensamos en llevar cosas de un estado on-premise a la nube o de otra nube a AWS, pero lo que nos dice la experiencia es que a veces la migración también la tenemos que hacer en AWS y precisamente es por un proceso de no guiado o mal ejecutado de adopción de la nube, que de alguna manera no les permite a ustedes sacar buen provecho o tener el control pleno de lo que es su aplicación o carga de trabajo. Y en términos de analítica, lo que nosotros tratamos de hacer es ayudarlos en hacer un buen uso de las herramientas para que los datos que tienen en su aplicación lo puedan usar de la mejor manera, con las herramientas correctas y volverlos información. Todo esto de manera conjunta hace una gran estrategia de nube y siempre que hacemos algún tipo digamos, de implementación, pensamos en que tengan características, obviamente aplicado todo el marco de buena arquitectura, pero que tengan el control de su aplicación, que las prácticas de gobierno de nube sean lo que les permite a ustedes tener esa control y esa gobernanza de una manera exitosa y que crezcan de la manera organizada que requiere su negocio. En esta ocasión quiero darle la bienvenida a Germán González. Germán González es uno de los primeros creyentes de esta metodología, una de las primeras personas a las que les comentamos de los beneficios de aplicar el marco de buena arquitectura y materializarlo mediante un Well Architected Review. Y en ese sentido, quisiera darle la bienvenida a Germán y nos contar un poco de lo que es Voice 123 para que posteriormente hablemos en detalle de cómo fue esa experiencia de aplicar el Well Architected Review en su carga de trabajo. Bienvenido, Germán. Gracias, Leo. Muchas gracias a Cloudster, a las personas de AWS, a Natalia, a Maxi, por tenerme aquí. Voice 123 es el primer y más grande mercado de voces profesionales y locutores a nivel global. Lo que hace nuestro marketplace es conectar a locutores profesionales o locutores en general con clientes. Nuestros clientes van desde quien quiere mandar un mensaje de amor con una voz impactante hasta películas y videojuegos que han estado en cartelera en Hollywood o videojuegos que son muy reconocidos. Actualmente contamos con 250,000 locutores registrados. Generamos más o menos 1,5 millones a 2 millones de leads mensuales de oportunidades de conectar clientes con locutores. Tenemos un flujo de transacciones de $20 millones al año con un revenue bastante bueno en ese sentido, un revenue más o menos del 30% en ventas. Nuestro equipo está distribuido entre los 5 continentes. Tenemos personas en Nueva Zelanda en este momento, en Sudáfrica, en Europa, en América del Norte, América del Sur. Nuestro origen es colombiano, pero nuestros cuarteles generales están en Estados Unidos y la persona, pues uno de nuestros fundadores es una persona muy famosa en el ámbito del emprendimiento colombiano que ha estado en Shark Tank Colombia, que se llama Alex Torrenera. Actualmente nosotros procesamos más o menos unos 80 millones de requests a nuestro API. Más o menos podríamos decir que son 80 millones de transacciones con muchos más cambios en la base de datos y esto. Y estamos en Amazon AWS más o menos desde el 2010. Nosotros comenzamos desde el 2006 como una cuestión
experimental y exploratoria, y luego del 2010 decidimos transferir nuestra infraestructura de un servicio que estaba comenzando la nube a estar totalmente en AWS. Nuestros consumos promedio más o menos son de $3,000 mensuales. Esos $3,000 los hemos ido bajando, y después les contaré un poquito más la historia de ese consumo que hemos ido bajando. Excelente, muchísimas gracias, Germán. Y con ese contexto, bueno, como se pueden dar cuenta, Germán es uno de los nuestros, una de las startups más reconocidas que han nacido en Colombia, y que de nuevo le agradecemos su apertura en compartirnos esta experiencia y contarnos los beneficios y digamos, lo que de alguna manera le llamó la atención de meterse en esta aventura, de poder ser, de medirse en qué nivel estaba de cumplimiento y sí, de cumplimiento del marco de buena arquitectura. Con este contexto, pues también le doy la bienvenida a Rick para que nos acompañe, que ven aquí el typo. Con Rick queremos hacer un conversatorio que esté enfocado en qué tipo, digamos, de resultados nos dio esta experiencia en particular con Voice123. Y para iniciar, pues me gustaría preguntarte, Germán, cuéntanos un poquito del equipo técnico de Voice123 en términos de conocimiento de nube. Cuéntanos qué tipo de recursos tienes, qué experiencia tienen, y de alguna manera si llevas, bueno, ya casi 10 años en la nube de AWS, si supuestamente tenías ese conocimiento, también qué te atrajo de este programa y por qué Voice123 decidió hacerlo. Perfecto, nuestro equipo técnico está compuesto por 11 personas, la mitad de ellos senior, muy senior, de 10 o más años de experiencia, la mitad de ellos junior, que son de menos de 3 años de experiencia, menos de 5 años de experiencia a lo sumo. Nuestro equipo está balanceado tenemos un ingeniero de infraestructura y soporte, que es nuestro experto. Tenemos arquitectos, tenemos tech lead, tenemos personas dedicadas a algoritmos y a cuestiones de matemáticas y modelos. Tenemos otras personas que están muy orientadas hacia la parte de construcción de producto, también con el equipo de las personas que comienzan a diseñar y a desarrollar las características nuevas o las mejoras que tenemos en el producto. Ok. Con esa experiencia que tenías y con el equipo, pues que creo que es, digamos, dependiendo del tamaño de los ingresos, creo que es un equipo que pues de alguna manera tiene buena experiencia y que responde a las necesidades de ustedes, y que ya tenían cierta experiencia previa en este tipo digamos, de implementaciones. ¿Qué tipo de decisión fue la que te llevó a avanzar con ser parte de hacer esta revisión o de iniciar dentro de Voice123 una revisión de marco de buena arquitectura? ¿Cuál fue, digamos, el incentivo que te llamó la atención? A ver, siendo honesto, todo esto comienza como un ejercicio de vanidad, vamos a llamarlo así, no sé el término correcto. El ejercicio de vanidad es, vamos a ver qué tan buenos somos contra un framework objetivo. Ustedes saben que a nosotros los ingenieros nos encanta ser medidos y evaluados de cierto modo. Entonces teníamos un framework consistente con un líder de la industria, entonces queríamos saber en dónde estábamos nosotros a nivel de prácticas. Nosotros teníamos un backlog, un listado de cosas que nosotros sabíamos que debíamos hacer, que habíamos dejado, que no habíamos hecho, que necesitábamos hacer. También nosotros queríamos saber eso, o sea, saber de lo que no sabíamos, o sea, saber qué era lo que no sabíamos, o sea, lograr entender cuáles son de todas esas cosas que uno piensa que son prioritarias cuando desarrolla un sistema, seguridad, confiabilidad, todo ese montón de cosas, saber cuáles no habíamos tenido en cuenta o cuáles no sabíamos que necesitábamos y que eran necesarias para la organización. Entonces, básicamente, el primer ejercicio fue un ejercicio como de no tan humilde, de vanidad, y el segundo ejercicio fue un ejercicio de humildad, y era reconocer que tal vez había cosas que eran importantes y que nosotros no teníamos en el radar o no sabíamos.
Ok, bien interesante. Bueno, como lo mencioné anteriormente, pues agradezco a Germán y al equipo de Voice 123 de abrirnos los resultados de ese ejercicio que menciona. Y en términos generales, estos fueron los resultados. En ese momento eran 46 preguntas que se respondían. En este momento, como lo mencionó Rick, son 52, pero de esas 46 que identificamos, básicamente, lo que nos dio como resultado es que prácticamente teníamos 45.7 de oportunidades de mejora. De alguna forma se denominan high risk issues o incidentes de alto riesgo, como digamos dentro de la terminología del marco, pero realmente son oportunidades de mejora, dentro de las cuales ese 45.7 representaban básicamente 21 oportunidades de mejora que, si voy al detalle, aquí las tenemos. Estos son los números de esas 21, básicamente, oportunidades de mejora. Teníamos aquí, en términos, aquí, seguridad, 6 oportunidades de mejora, y de costos siendo como las más cuantiosas. Y a nivel de confiabilidad, operaciones y desempeño, teníamos 3. Este es como el detalle de lo que vimos en esa etapa inicial. Y con esta explicación inicial, cuéntanos cuál fue esa percepción de esa primera revisión y qué hallazgo para ti fue sorpresivo o no lo esperabas dentro de esta, digamos, primera revisión. Aunque ya nos contaste algo, si nos das detalles serían muy valiosos. Sí, claro. Cuando uno diseña sistemas, generalmente uno se enfoca mucho en que funcione, en que logre soportar las cargas que le pide el modelo de negocio, que le está pidiendo a uno el negocio, y deja atrás temas como seguridad y confiabilidad. Nosotros sabíamos que teníamos que hacer un montón de cosas en seguridad, o que no nos sentíamos tan seguros en seguridad, y los primeros hallazgos que tenemos con relación a seguridad pues fueron sorprendentes. No fue tampoco tan sorpresivo el hecho de que hubiera el hallazgo, sino que comenzamos a entender que habían unas herramientas que nos permitían estar más tranquilas con relación a todas esas dudas que teníamos. Esa fue la sorpresa. La confiabilidad había sido un objetivo del equipo de ingeniería desde hace tiempo. Hace poco logramos 99.995 de confiabilidad, de disponibilidad de los sistemas. Eso era un hito que habíamos estado intentando lograr durante 2 años, y eso conlleva un montón de actividades, pero era algo que también para nosotros era muy importante. Era bastante importante porque la calidad del servicio también está determinada por eso, entre otros factores. Sorpresivo. No hubo tantas sorpresas, pero sí había un montón como de, ay, cierto, como que había un recordatorio constante de que, ay, esto no lo hemos hecho, esto tampoco y esto tampoco. Era como unos momentos de recordar cosas que se nos habían olvidado. Ok. Mm, Voy aquí a pasar, básicamente, en términos generales, esto es como el resumen de lo que resultó de esa primera revisión, que en términos de tiempo tomó 1, 2, 3, 4 meses, desde abril hasta 31 de julio prácticamente. Y como resultados, pues básicamente vimos que se planteó un plan de remediación. Ese plan de remediación, de alguna manera, de los 5 pilares que te presentó Clauster, ¿en cuáles enfocaste tus esfuerzos y por qué de alguna manera tomaste esa decisión? Basado en lo que pues, había dicho anteriormente, nosotros habíamos detectado que el de seguridad siempre es uno de los que siempre está ahí, de los más importantes y de los menos, de los que a menos le pone una atención en ciertas partes del desarrollo. Eso fue lo que nos llamó más la atención. Ok. Sí, básicamente eso, la reducción de costos también fue algo que ocurrió naturalmente. No nos enfocamos tanto en eso. Estábamos como un poco
prevenidos porque con base en el plan de remediación comenzaron a instalarse un montón de herramientas y de cosas. Y al final resulta que con eso y con otros esfuerzos que hacemos de ingeniería, pues nosotros logramos rebajar los costos a un nivel que era muy interesante. Nosotros logramos rebajar los costos como en un 25%. Y pues nuestro plan estratégico era que íbamos a tener muchas más herramientas que nos permitirían detección de intrusos o que no nos harían tan vulnerables, por ejemplo, a un empleado que se fuera resentido de la compañía. Ok. Aquí, digamos, de alguna forma se ven los resultados. Aquí en la primera revisión tenía 6 oportunidades de mejora y al final de hacer la segunda revisión, después de haber ejecutado el plan de remediación, en términos de seguridad se mejoró de 6 a 4. Y vemos que la más relevante y, digamos, la más impactante es a nivel de costos, donde vemos que había 6 oportunidades de mejora y quedaron, pues, básicamente 0, o sea, se mejoró en un 100% todo lo que había como oportunidades de hacer cosas. Ahí de pronto lo que estás mencionando es, redujiste los costos, pero estás pagando lo mismo que estabas pagando antes, pero con mayor nivel de seguridad, más herramientas y con un desempeño seguramente más optimizado a las características de tu negocio. Con eso resumo de alguna forma lo que estás mencionando. Sí, claro. Sí, Ok, eso es exactamente. Incluso en este momento la última factura fue más sorpresiva porque bajamos los costos realmente teniendo mucho más. Ahora tenemos más y un poco más barato. Excelente, muy buen análisis y digamos, con eso resume algunos de los beneficios y los enfoques que tiene el programa, que es optimización de costos. Yo aprovecho aquí, me gustaría preguntarle a Rick, ¿en qué momento del ciclo de vida de una carga de trabajo se recomienda hacer una revisión de marco de buena arquitectura? ¿Cuál es el momento ideal para hacer este tipo de ejercicio? Digamos, gracias Leo, pues digamos, hay varios puntos en los que es pertinente. Digamos que hay cargas que ya están en un estado de producción y en un punto estable de operación, pero como lo dijo Germán, el caso que mencionó Germán es, estamos en un punto estable, pero de pronto no es tan evidente las oportunidades que pudiéramos aplicar para resolver algunos issues o tener algunos beneficios adicionales. Eh, digamos, depende del nivel de madurez de adopción de nube. Puede ser aplicable en el proceso de, como tal de, de construcción como tal, cuando están definiendo algunos elementos de la arquitectura, o en el momento ya en que estamos en un ambiente productivo, ya está estable mi carga de trabajo. En ambos casos se pueden aplicar los principios del Well Architected Framework. El review hace más sentido ya en un ambiente productivo como concepto. Porque pues se puede hacer, también incluir muchos elementos más concretos con un beneficio casi que inmediato, ¿no? Entonces, creo que ahí en el escenario de producción puede tener mucho más impacto. Ok. Eh, una última pregunta para Germán. Me gustaría, en términos generales, ¿qué, qué tipo de beneficios finalmente percibiste y cómo el equipo tomó este ejercicio a nivel técnico? O sea, por un lado, a nivel de negocio, ¿qué percepción tuvo la empresa? Y a nivel técnico, el equipo, ¿qué tipo de percepción tuvo después de finalizado el ejercicio? Vale, este es un esfuerzo difícil de comunicar, difícil de alinear con el negocio porque a veces ese tipo de cosas son como intangibles. Seguridad, confiabilidad, bueno, pero uno logra comunicar a la empresa que, por ejemplo, en el caso de una catástrofe, Amazon tiene sus crisis por ahí cada 5 años y yo creo que las han tenido todos los grandes proveedores de... Hace poco ocurrió una, hace 5 años fue el DNS, hace 5 años fue S3, bueno, las catástrofes ocurren.
Entonces, el hecho de uno poder comunicar que tenemos un plan efectivo para recuperarnos de una catástrofe y que no somos invulnerables a las catástrofes, pues da cierta tranquilidad al negocio. También nosotros ponemos las perspectivas, ponemos la cosa en perspectiva, es decir, no vamos a prometer que el sitio nunca se va a caer porque eso nos costaría tanto. Vamos a dar tal calidad del servicio por tal valor y nuestros puntos de recuperación son en las últimas 6 horas y podemos recuperar todo en 3 horas en caso de una catástrofe. Ese tipo de información es muy útil para mantener la expectativa de la gerencia en cuáles son los riesgos que uno puede tener frente a catástrofes de Internet y cuál es la calidad del servicio que puede ofrecer. Ese es uno de los asuntos. A nivel técnico, ha sido un ejercicio de pensar mucho más en la infraestructura, en lo que ustedes hablan del Mechanical Sympathy. Es como vamos a entender mucho mejor nuestra plataforma, vamos a extraer más data, vamos a tener un mejor sistema de login, vamos a tener un mejor sistema de alertas y de monitoreo. Entonces uno comienza a tener esa cultura de comenzar a entender mucho mejor su infraestructura. Una de las cosas que nos ocurrió al final fue que comenzamos a tener ¿cómo se llama esto? Como unas cargas, como una elasticidad en la infraestructura que nos permitía reaccionar de acuerdo a las cargas. Entonces, nosotros tenemos unas cargas muy bajitas por la noche, la infraestructura se compacta, vamos a decirlo así, se disminuye y cuando las cargas son más grandes en un día pico, miércoles, lunes, pues la infraestructura comienza a adaptarse a esas necesidades. Entonces ya básicamente nuestro conocimiento del sistema es mucho más profundo y también nosotros entendemos las capacidades e incluso podríamos hacer ciertos presupuestos de planes de expansión para la compañía. Atendemos en este momento X usuarios, ¿cuánto nos costaría atender Y o cuánto nos costaría implementar unos nuevos servicios con base en eso? Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Germán, por compartir este conocimiento. Y antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría cerrar con Rick y hacerle la pregunta, ¿qué es y qué no es el Well Architected Review? ¿Es una auditoría? ¿Es un examen? ¿Qué es? No, definitivamente no es una auditoría, no es algo de compliance, no es como cumplir una certificación PCI, pero sí es un trabajo en conjunto. ¿Sí? Aquí creo que la clave del éxito de una Well Architected Review es el commitment mutuo, ¿no? El compromiso tanto del equipo del cliente como del equipo en este caso de Cloudster, que coordine ese esfuerzo para lograr la resolución de esos issues que pueden afectar a la solución del cliente, ¿no? Entonces, el trabajo coordinado con el cliente es clave, que entienda aquí, qué impacto tiene el riesgo identificado, tomar una decisión informada sí, ahí decidir, ¿no? Decir, bueno, puedo vivir con este riesgo por el momento y entiendo el esfuerzo que me implica atenderlo y basado en eso voy a enfocarme en atender A, B, C, D, E, ¿sí? Y trabajar en conjunto. Entonces, en realidad no es un tema de decir, mire, le hago el review y tiene estos problemas, sino, ven, ahí hemos encontrado esto que podríamos mejorarlo. Leo, estás compartiendo. Sí, sí, se me fue, se me cambió de... Eh, estamos viendo, uy, me desconcentré. Encontramos esto y no es simplemente, mire, tome un reporte y mire a ver qué hace, ¿no? Es en realidad, trabajemos en conjunto, veamos desde las 5 pilares, veamos desde los principios de diseño, veamos qué alternativas tenemos para mitigar ese riesgo y mejorar ese comportamiento en su solución y tenemos un resultado mucho más positivo, ¿no? Una mayor tranquilidad, como le mencionó Germán, en que su carga de trabajo es más estable, está mejor instrumentada, está más segura, y eso pues se traduce en tranquilidad para el negocio, ¿no? Entonces, creo que eso es la diferencia importante, no es un aprobado o reprobado, es una invitación a trabajar en conjunto para tener un resultado mejor.
Excelente. Muchísimas gracias, Germán, Rick, por compartirnos esta experiencia y la aplicación práctica de lo que fue el Well Architecture Review en el caso de Voice 123. Caro, quisiera darte la palabra si hay alguna pregunta antes de hacer ya el cierre. Sí, aquí tengo algunas. Igual les recordamos que las preguntas las pueden realizar a través de la opción de Q&A y las vamos leyendo en voz alta. Bueno, tengo una pregunta para Ricardo. ¿Cuál es el pilar que generalmente es el más grave en las soluciones que ha revisado? Wow, esa es una pregunta es interesante, pero por lo general creo que va muy alineado con lo que Germán mencionaba, y es que a veces la seguridad se deja un poco a un lado, enfocándose en la funcionalidad. La seguridad es un elemento muy común. Por X o Y razones presenta una alta incidencia. De la misma manera diría que los temas de confiabilidad, porque aunque están las herramientas, a veces el diseño mismo de la carga de trabajo no está vinculando esos servicios que te puedan garantizar esa continuidad, esa confiabilidad de la solución. Aunque por otro lado, y ya porque ahí cerrando, o sea, diría seguridad, confiabilidad, aunque el cliente se interesa mucho por mejorar sus costos, ¿no? Entonces, pues mucha prioridad, una prioridad que plantea el cliente inicialmente a veces es el costo, pero se da cuenta que en otros aspectos pues también tiene muchos beneficios. Entonces, diría que la seguridad es el más incidente. Excelente, muchas gracias, Rick. Maxi, ¿estás por ahí? Yo, pues, para cerrar, quisiera hacer una pregunta, pero en términos generales, el mensaje es básicamente, podemos ayudarles a ustedes revisando, aplicando y proponiendo todo lo que tenga que ver en la revisión de estos pilares y posteriormente ejecutando ese plan de remediación ajustado a sus negocios. Eso es, digamos, algo de lo que nos parece que queremos dejar como mensaje y en cierta manera este tipo de prácticas es algo que AWS está acercando a través de, digamos, de ciertos programas. En este caso, el programa de Well Architected es algo que es novedoso, que les permite a las startups que ya tienen cargas de trabajo aplicar estas metodologías y beneficiarse sin afectar su flujo de caja de servicios profesionales de gente experta y recibir beneficios en términos de crédito. Ya les contaré. Pero la pregunta va para Maxi. Maxi, ¿por qué hacer una revisión de Well Architected con un partner? Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo les puedo comentar también en mi experiencia que trabajo con startups todo el día. Muchas veces las startups buscan una eficiencia en costo, una optimización de sus cuentas, y por lo general, cuando yo trabajo, esto ya es muy desde la experiencia, por lo general, claro, nosotros nos reunimos y hacemos una hora con un arquitecto de AWS y logramos una compenetración con respecto de lo que se requiere. Lo que no logramos es ciertamente poder descubrir y darnos cuenta de que lo que se necesita para hacer una revisión correcta son horas de trabajo, de dedicación y de profundización en cada una de la arquitectura. Y eso es lo que yo veo de muchísimo valor, y es la forma en la cual nosotros hoy día estamos recomendando con Natalia prácticamente número 1, que es trabajar un Well Architected Review como un proyecto de cierto número de horas en los cuales les permita buscar esta optimización en los 5 pilares que ustedes bien hoy día han mostrado. Entonces, si de mí dependiera esto, netamente ya estaría recomendando hacer el programa completo, porque van a poder encontrar lo que quisieron buscar en un comienzo, que es tener una arquitectura optimizada, y que a través de un programa como el que hemos creado y que ustedes van dictando y tienen muchísima experiencia, nos deja mucho más tranquilos de que vamos a llegar a una arquitectura óptima. Eso, Leo.
Estás muteado. Gracias, perdón. Gracias, Maxi. En términos generales, lo que hemos creado con AWS es un programa que resuelve lo que acaba de mencionar Maxi. Como lo mencionamos previamente, el programa consta de una revisión. Con esa revisión identificamos un plan de remediación que presentamos y acordamos cómo ejecutar, básicamente como un tercer paso de esa remediación, y que si cumplimos unos estándares y unos lineamientos sugeridos por AWS, va a poder desbloquear unos créditos. En el caso de las startups, queremos que el conocimiento vaya más allá y estamos complementando esta oferta con un masterclass enfocado a cada uno de los pilares que les permite a ustedes tener un conocimiento más de fondo. Esta información, para no alargarnos más, la enviaremos en un correo que recibirán todos los que se inscribieron a este webinar. Y en términos generales, pues con esto cierro. Si están interesados en revisar y mejorar sus cargas de trabajo basado en esta metodología, no duden en contactarnos. Como les mencioné, vamos a enviar un email y por lo pronto les quiero agradecer a todos los asistentes, a Germán principalmente por compartir su experiencia, a Maxi, a Natalia por abrir este espacio y acercar este conocimiento en este caso a las startups de Colombia, que son sus mercados principales y posteriormente a otros mercados. Y finalmente a Rick por compartir lo que ha sido la experiencia previa en hacer este tipo de revisiones en ya decenas de startups. Por lo pronto, muchísimas gracias y les deseamos una feliz tarde a todos. Hasta luego. Mil gracias. Gracias a Muchas todos. gracias Que a estén muy todos. bien. Gracias. Buena tarde. Buena tarde.